Mis amados, Shabbat Shalom, Umeboraj, para todos que tengan un hermoso día de Shabbat. Hoy empezamos entonces con la parasha número 49 y ya estamos pues prácticamente casi a las puertas de terminar, ¿sí? De terminar el ciclo anual de las parashot. Son 54 y entonces pues ya pues prácticamente nos queda pocas semanas para empezar el nuevo año y empezar el nuevo ciclo. Se nos llegan las fiestas altas, ¿sí? Nos llega Yom Teruah o Rosh Hashanah, nos llega Yom Kippur, Sukkot, y tenemos que irnos preparando mucho. Es un tiempo de hacer introspección, de hacer la Shelichot, oraciones, ¿verdad? Especiales y leer el Salmo 27 todos los días, si es posible. Y bueno, estar pues allí conectados con todo lo que el Eterno nos va a traer en estas festividades, estas últimas festividades, o estas festividades que se acercan, que es empezando prácticamente año. Esta parashá se llama parashá Ki Tetzé, cuando salgas. Nos encontramos en Deuteronomio 21, 10 al 25, 19. Y ahí encontramos nosotros esta parashá. Y vamos a hacer aquí como una especie de introducción, ¿sí? Estaremos analizando, ¿verdad?, lo que los sabios nos advierten acerca de la guerra que libramos a diario con Amalek. Amalek, ese Amalek que llevamos dentro de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver esta parte. Ustedes saben que ese Amalek es obviamente el Yetzer Hará, ¿sí? La mala inclinación que todos llevamos. Mala y buena inclinación. Pero sobre todo con la mala inclinación. Nos dice allí Devarim 21, 10 Devarim 21, 10 al 14, ¿sí? 10 al 14. Dice allí, y cómo el texto hace, prácticamente es el texto con el cual empieza pues la parashá. Dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Elohim los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por esposa, la meterás en tu casa, Shabbat Shalom, y ella rasurará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre por todo un mes. Y después entrarás a ella, y tú serás su marido y ella serás tu esposa. Y si ella no te agradare, entonces la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni mercaderás con ella, así dice el texto, por cuanto la humillaste. ¿Sí? Entonces, ese es el pasaje que vamos a estar analizando en esta mañana preciosa de Shabbat. Vamos a hacer la verajá para estudiar las palabras de la Torá. Entonces, así dice la verajá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'simonot librei Torah. Y tú eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado el estudio de las palabras de la Torá. Ahora, este pasaje es un pasaje que habla acerca de las leyes de la guerra. Esta es una de las parashot, de las parashot que tiene bastantes mandamientos, ¿sí? Y entre eso encontramos aquí uno que habla acerca de la guerra, ¿no? Y una de las cosas que hay que observar cuando el pueblo de Israel está en guerra contra sus enemigos. Dice, obviamente el pasaje está hablando acerca de eso, pero aquí se explayan nuestros sabios, se explayan un poquito más y hablan de este pasaje como la guerra que íbamos constantemente a tener con el Yetzer Hará, o sea, la mala inclinación, ¿sí? Con la mala inclinación. Entonces, allí entrando de pronto de una forma más profunda, nuestros sabios hablan de que esta es una guerra que libramos a diario tenemos que estar librando, ¿verdad? Con esa mala inclinación que todos llevamos. Ahora, recordemos que nuestra lucha es constante, que además de la mala inclinación tenemos al Satán en contra, ¿verdad? Y por eso, pues, tuvo que aparecer Yeshua, dice ahí la escritura, que él vino a deshacer las obras, ¿verdad?, de Satán. Primera de Yohanan
A primera de Yohanan 3:8, ¿sí? Dice allí, el que practica el pecado es de el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Eterno para deshacer las obras de el diablo. Entonces, eh, nosotros entendemos que estamos en una lucha constante con nuestra mala inclinación, pero también con el enemigo de nuestras almas, que nos acusa, ¿verdad? Constantemente, que es el Satán, el adversario. Bien, se nos habla en esta guerra, textualmente se nos habla de la destrucción total de Amalek. O sea, aquí había que destruir totalmente a Amalek. Eso era la tarea que le tocaba hacer al pueblo una vez entrar a la tierra prometida, ¿sí? Dice allí el mismo texto de la paracha, ahí en Devarim o Deuteronomio 25, dice, será pues cuando Adonai tu Elohim te hubiera dado reposo de tus enemigos alrededor en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Sí? Raerás, no te olvides, o sea, había que exterminarlo totalmente. Sí, había que acabarlo totalmente. ¿Por qué esto? Bueno, nosotros sabemos que Amalek persiguió al pueblo de Israel y mató a todos sus débiles, a los que venían rezagados, ¿sí? Nos cogió por la retaguardia y allí pues empezó a hacer guerra contra nosotros sin dar motivo alguno, ¿sí? Entonces, esto se cuenta como rebelión contra el Eterno, o sea, digamos, deseo marcado de ir en contraposición al Eterno. Y allí pues no le importó matar a niños, a mujeres, a hombres ancianos, personas rezagadas, ¿sí? Y acabarlos. Entonces, debido a esto, el Eterno decreta que Amalek tenía que ser exterminado por completo, ¿sí? Totalmente. Y esta tarea tuvo el primer rey de Israel, Shaul, ¿verdad? Allí lo comisiona el profeta Shmuel o Samuel a que vaya a hacer la guerra con Amalek y lo destruya totalmente, totalmente. O sea, allí tenía que acabar con la vida del rey, con la vida de toda su familia, con la vida de niños, jóvenes, adultos, ancianos, aún de los animales. O sea, todo tenía que ser exterminado, todo en absoluto. Y vemos nosotros que eso no hizo Saúl, ¿sí? O el primer rey de Israel, ¿sí? Eso lo vemos nosotros en 1 Samuel 15, del 14 al 15. Sí, vamos a leer ese pasaje y dice así: Samuel entonces dijo, porque aquí llegó Samuel después de la guerra y vio que había un bramido de animales y todo eso, ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo así que un botín aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? Hablando con el rey Shaul, ¿no? Y entonces Samuel dijo así: pues qué lío de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Shaul respondió: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Adonai tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. ¿Sí? Entonces, aquí ya ustedes saben el desenlace, ustedes si lo pueden leer allí se enoja el profeta Shmuel y la orden era explícita, o sea, era exterminar todo. Y allí inclusive trajeron hasta el rey lo dejaron vivo. Entonces, obviamente esto le costó al rey Shaul su posición, ¿sí? Su puesto como rey. Entonces ahí es cuando Shmuel dice que el Eterno lo desecha como rey, lo desecha totalmente y se va a buscar otro rey mejor que él. Entonces, ahí nosotros lo podemos ver en ese pasaje de 1 Samuel, capítulo 15 en adelante, ustedes lo pueden leer allí. Pero pues aquí se indigna mucho el profeta al ver que dejaron animales vivos, que dejaron al rey vivo, ¿sí? Y entonces pues aquí él se indigna totalmente de todo esto. Dice nuestros CDs en uno de nuestros rezos, ¿verdad? Al finalizar los rezos, que es una de las 6 cosas que tenemos que recordar, ¿sí? Debemos recordar, ¿verdad? Lo que Amalek hizo a nosotros, ¿sí? Lo que Amalek hizo a nosotros, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener muy pendiente, porque eso nos ayuda a estar conscientes de que tenemos una mala inclinación que tenemos que someter a diario,
a diario, no de vez en cuando, sino a diario, ¿sí? Uh, pero aquí se nos habla de que el Eterno tendríamos guerra con Amalek para siempre. ¿Y por qué? Bueno, el Eterno en su gran sabiduría, él previó lo que iba a hacer el rey Shaul. Y por eso, tiempo atrás, eso lo vemos allí en Éxodo, ¿sí? Nosotros vemos allí en Éxodo que él ya, pues, había dicho que habría guerra con Amalek de generación en generación. O sea que el Eterno ya sabía de antemano que, que el rey Saúl iba a fallar, ¿sí? Y por eso él lo dice aquí mucho tiempo atrás. En Shemot 17:16 dice, y dijo, por cuanto Adonai lo ha jurado, Adonai tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces, aquí ya estaba dicho, ¿sí? O sea que ya el Eterno sabía, obviamente, en su infinita sabiduría, que Shaul iba a fallar y entonces por eso íbamos a tener esa guerra constante, ¿verdad? Con Amalek. Ahora, ¿quién es Amalek? ¿De quién desciende Amalek? Pues Amalek era descendiente de Esaf. Recordemos nosotros allá, primogénito de Isaac, ¿no? Era padre de los edomitas, un pueblo nómada de Judea y del Mar Muerto, ¿sí? Allí en la historia antigua. Y los amalecitas obviamente también habitaban algunos la península de El Sinai, ¿sí? Dice allí, Bereshit 36:12, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaf o Esaú, la cual le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, esposa de Esaf o Esaú, ¿sí? Entonces, allí encontramos nosotros, ¿verdad? Que es descendencia de quién? De Esaú o Esaf, hermano de Jacob, al que entregó, pues obviamente Esaf vendió su primogenitura a Jacob, ¿no? Nosotros sabemos esto. También sabemos, según nuestros sabios, que Esaf es Edom. Edom significa rojo, pero Edom es Roma, ¿sí? Y está pues prácticamente representado por la religión tradicional, ¿sí? Nosotros sabemos esto. Entonces vemos por la historia que por no haber destruido Shaul, el primer rey de Israel, a Amalek, y haber dejado a su rey vivo, ¿sí? Dice el Midrash, vea lo que dice el Midrash, que en su prisión, porque él fue muerto obviamente después, dice que en su prisión él engendró, o sea, engendró de una mujer ramera, engendró un hijo allí, y entonces allí se propagó, se siguió propagando su descendencia, ¿no? Nosotros podemos entender, ¿verdad? Y nos dice también la historia que Amán era un descendiente de Amalek. Amán, acuérdense ustedes que quiso destruir al pueblo también. Se habla de que Hitler también es descendencia de Amalek. Y obviamente Roma, ¿sí? Roma también es descendiente de Amalek, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces qué representa Amalek en lo espiritual. Pues obviamente ya hoy día saber cuál es el pueblo y saber cuáles son los descendientes, pues apenas tenemos esto, digamos así, a grandes rasgos, pero también representa algo espiritual. Amalek representa obviamente en lo espiritual algo. Y vamos a ir, me gustó mucho la definición de Google, ¿sí? De pronto me puse ahí a mirar y todo eso y vi una definición de Google. Ahí en Google ustedes pueden poner ahí definición, ¿verdad? De Amalek. Y dice aquí, Amalek es un espíritu ladrón, trae al interior de tu vida hogar y descendencia, contiendas, peleas, gritería, maledicencia, división, adulterio, iras y como consecuencia, ¿verdad? Destrucción familiar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere traer Amalek, destrucción familiar. Amalek te impide el avance hacia la conquista de tus sueños, metas y propósitos. Vea eso es tan tremendo, o sea, me gustó mucho, por eso lo puse allí. Es una definición de Google, ustedes lo pueden ver, así tal cual, lo pasé allí porque me llamó la atención, porque esto es una gran realidad, ¿sí? Cuando la persona se deja llevar por el yesterará, por la mala inclinación, entonces esto sucede. Hay contiendas, peleas, gritería, maledicencia, división, adulterio, iras. Sí, hay, bueno, infinidad de cosas malas que destruyen la unidad familiar, que destruyen, ¿verdad?, la relación entre
esposos, entre padre e hijos, entre hermanos, ¿sí? Entonces es algo que trae división, trae destrucción, trae derrota, ¿sí? Y obviamente, pues así, sin unidad, no se puede alcanzar ningún propósito en la vida. Sin unidad, en la ayuda de los demás, ¿verdad? No se puede alcanzar propósitos, planes, proyectos, ¿sí? Se necesita es la participación de todos. Yo añadiría aquí metas y propósitos también espirituales y materiales, ¿no? Y es la lucha interna en obrar en la carne o en el espíritu. O sea, aquí hay dos nomás. O sea, tú obras o en la carne o en el espíritu, ¿sí? Y eso lo tenemos hombres y mujeres. O vamos a obrar en la carne o vamos a obrar en el espíritu, ¿sí? Y esto mirando, ¿verdad?, acerca de la guerra espiritual que libramos, de la guerra real, ¿sí? Y esto viene de tiempos antiguos. Recuerden ustedes que una de las estrategias que usó Bilam o Balaam, ¿verdad?, para destruir a Israel, porque no pudo con sus palabras. Acuérdense que aquí el rey Balac lo invita a él para que maldiga al pueblo de Israel, y él lo que trae es pura bendición porque habla lo que el Eterno le pone en sus labios. Después de eso, pues obviamente su codicia, su deseo de ser remunerado, ¿sí?, de tener riqueza y todo eso, hace que él vaya y aconseje a Balac, el rey de Moab, ¿verdad?, a, eh, a hacer caer a Israel en la inmoralidad, ¿sí?, a hacer caer a Israel en la inmoralidad, ¿sí? Y en esta guerra que nosotros libramos, que todos estamos librando, hombres y mujeres, la inmoralidad, atención, la inmoralidad se presenta como el principal plato en el menú de las tentaciones, ¿sí? Es la inmoralidad, ¿sí? Se presenta como allí en el menú como el primer plato, la inmoralidad, ¿verdad?, sexual. Esa es la primera tentación que se muestra allí, ¿sí? Y esa es una de las estrategias del enemigo, ¿no? ¿Sí? En el fragor, ¿sí?, en el fragor de la guerra, por medio del encanto, la apariencia y las palabras, ¿verdad? El enemigo juega ahí un papel muy importante, ¿sí? Entonces, allí es donde tenemos que estar nosotros, vea, muy lúcidos, muy pendientes, ¿sí? Porque en esta guerra que se libra, ¿verdad?, espiritual, muchos, ¿verdad?, allí pueden caer en esa parte, la parte sexual. Eso es lo primerito, ¿sí?, que pone allí, ¿verdad?, el enemigo. Mire que en la guerra, dice allí, en la guerra ves a una mujer que te llama la atención, entonces sí la puedes tomar, ¿no? Dice allí el Midrash y la halajá, explayándose allí en poder tomar a esa mujer, dice que inclusive si es casada, si esa mujer es casada y estás en la guerra y te gusta, la puedes tomar como mujer. Imagínense, o sea, vea, y uno dice, pero ¿cómo es que la Torah aquí dice, no te dice? Porque dice no adulterarás, o sea, no se puede uno unir a una persona casada, pero aquí es la única forma, ¿sí?, donde se le permite al hombre tomar inclusive a una mujer casada si le gusta, si le agrada, pero eso tiene sus atenuantes, ya vamos a ir más para allá. ¿Sí? Entonces, donde pareciera que la Torah está prohibiendo, en otras partes se está permitiendo, pero de acuerdo a ciertas circunstancias muy especiales. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, les decía, es como la estrategia del enemigo, el seducir en el fragor de la guerra, ¿verdad?, por medio del encanto, a la apariencia y las palabras, aquí juegan un papel importante para el enemigo. Entonces aquí es cuando, ¿verdad?, el enemigo toca los sentidos de la persona, toca sus sentimientos, toca, ¿verdad?, sus anhelos, sus deseos, toca todo, ¿verdad?, para que la persona entonces se vea atraída y seducida. La soberbia y la arrogancia se levantan y el placer instantáneo también, o sea, todo esto se levanta y entonces la persona, por placer instantáneo, sí, por querer desear y experimentar ya placer, pues corre, ¿verdad?, o toma decisiones muy, muy malas, muy erradas. Dice allí uno de los discípulos de nuestro santo maestro Yeshua, en una de sus cartas, primera Yohanan 2, 15 al 17, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, ¿qué hay en el mundo? Sistema, costumbres, leyes, paganismo, etcétera. O sea, el mundo tiene su forma de hacer las cosas, el mundo tiene su forma de vivir la vida, ¿sí?
Cuando la persona vive sin el Eterno, sin ley aquí en esta tierra, entonces crea su propia ley, crea su propia manera, sus propias tradiciones, costumbres, sistema, cultura, leyes, etcétera, ¿sí? Entonces, allí dice, nos advierte, vea, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él, el amor del Padre no está en él. Entonces, pues claro, estamos en medio del mundo, ¿sí? Pero no somos del mundo, estamos en medio del mundo pues para elevarlo espiritualmente, ¿sí? Podemos participar, ¿verdad?, de las cosas del mundo, pero con el propósito de elevarlas espiritualmente, de infundir en todas esas cosas la parte espiritual, ¿sí? Lo que el Eterno quiere en todas esas áreas, ¿sí? En el trabajo, ¿verdad? En el compañerismo, ¿verdad? En el estudio, en las diferentes actividades, en los negocios, etcétera, etcétera. O sea, la idea aquí es infundir la parte espiritual, ¿sí? Lo que el Eterno quiere en cada una de esas áreas, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí, a través de este pasaje que leímos de la mujer cautiva, ¿sí? Vamos a ver aquí, eh, eh, y poder analizar, ¿verdad?, cómo debemos nosotros enfrentar la tentación, ¿sí? Enfrentar todo esto que se nos presenta en esta guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual constante, ¿sí? Con el Yeserará, con el mismo Satán, ¿verdad? Con las circunstancias, con todo lo que nos rodea, con nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos, etcétera. O sea, hay una guerra constante. Entonces, vamos a ver qué había que hacer a esta mujer cautiva. Dice aquí, quitarle todos sus atractivos, ¿sí? Quitarle todos sus atractivos. O sea que había que raparle la cabeza, ¿verdad? Porque acuérdense que la cabellera es algo atractivo de una mujer. Había que raparle la cabeza. Tenía que cortarse las uñas también, ¿sí? Si eran uñas larguitas, tenía que cortárselas. Tenía que cambiar sus atavíos, ¿verdad? O sea, de cautiva, o sea, su traje, su forma de vestir. Ustedes saben que muchas mujeres, ¿verdad? Inclusive para la guerra como estrategia, se vestían seductoramente para seducir a los líderes y poder así ir ganando la guerra, ¿verdad? O atraerlos y acabarlos. Eh, También sus atributos en todos sentidos, ¿sí? Físicos, mentales, materiales, sí, sí. Y importante aquí ser objetivos. Entonces aquí se le pedía al hombre que la mujer hiciera todo esto para que el hombre como que fuera como más objetivo, o sea, no se era seducir tanto por la apariencia, así física, ¿verdad? ¿No? Que es una cosa obviamente natural del hombre, ¿sí? Permitir, ¿verdad? Que sus ojos le seduzcan, le traigan, ¿verdad? Entonces, aquí había que quitar todo lo que pues era bonito de la mujer, ¿sí? Y esto con el fin de que se pudieran, ¿verdad? Ver de una forma objetiva, ¿sí? Mirar más bien su tradición, sus costumbres, su religiosidad, sus acciones, mirar a ver su familia, o sea, eso es ser más objetivo, no tanto irse a la belleza, ¿verdad? Física, sino mirar a ver digamos, sus costumbres, su tradición, ¿verdad? Su forma de pensar, su familia, mirar todas aquellas cosas que están detrás de la persona en sí, ¿no? Y preguntarse qué es lo que me atrae realmente, ¿sí? ¿Qué es lo que me atrae realmente? Entonces, por eso tenía que estar ahí recluida, ¿verdad? Mes en la casa de él y mirar a ver, ¿no? Como que hablar con ella, mirar, ¿no? Si verdaderamente le complacía, ¿verdad? Su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, en fin, etcétera, ¿no? Y vean que esto es muy importante porque el hombre frena así sus impulsos. Esta es una ley en la guerra, ¿sí? El hombre tiene que frenar sus impulsos sexuales, ¿verdad? Y darse un tiempo para analizar objetivamente si convenía o no esta mujer, ¿sí? Hoy día, obviamente, eso no lo hacen los demás ejércitos. Dentro del ejército de Israel esto es una ley de guerra, ¿sí? Entonces, hoy día vemos nosotros, y lo hemos escuchado ya en esta guerra nomás que tenemos entre Ucrania y Rusia. Escuchaba yo la otra vez el testimonio de una señora, ¿verdad? Desafortunadamente, cuando llegó el ejército ruso, pues a ella la violaron pues prácticamente todo el pelotón. Ella hablaba, decía que había sido violada por todo el pelotón ¿no? Que lo llevó cautivo. Entonces, entendemos que en las guerras esto sucede, cuando secuestran a una persona, cuando
cuando hay una guerra, donde hay cautivos, donde hay mujeres, todo esto, niñas, etcétera, eso hacen desastres, hacen desastres. Entonces, por eso para Israel hay leyes específicas de guerra, ¿sí? Donde no puede llevar a cabo una cosa como estas. Israel tiene que ser diferente y es diferente. Vamos entonces a... bueno, y aquí el hombre da tiempo a verdaderamente ver qué es lo que le atraía realmente de esta mujer, ¿sí? O sea, se daba el tiempo, quitándole todos los atractivos y todo lo demás, se daba el tiempo de un mes para saber realmente qué es lo que le atraía, o sea, de esta mujer. Y yo creo que esto sucede, ¿verdad? Personas solteras que son espirituales y todo eso, de pronto ven una mujer o un hombre atractivo, ¿verdad? Y entonces tienen que ser muy objetivos, tienen que quitarle todos los adornos que trae esa persona, hombre o mujer, ¿verdad? Y ser objetivos en el sentido de, bueno, ¿qué esta persona, qué tradición es, qué cultura trae, qué religiosidad tiene, ¿verdad? Es importante saber todo eso, cómo es con su familia, ¿verdad? Cómo ha sido su familia. Ver todo esto es muy importante porque muchos se ciegan simplemente por el amor, la pasión, ¿verdad? Y entonces cometen grandes errores, grandes errores. Yo tuve una experiencia, ¿verdad? Muy amarga, mucho tiempo atrás, años atrás, con una líder espiritual que yo tenía en una comunidad y de pronto un hombre llegó allí, ¿verdad? Y pues ella lo presentó como el novio, ¿sí? No lo presentó como el amigo, sino ya de una vez como el novio. Ella era una líder espiritual que enseñaba a los niños y entonces ella pues estaba totalmente seducida. Él llegó allí, hizo su conversión supuestamente, entre comillas, ¿verdad? Hizo su tevilá, su bautismo y pues participaba allí, pero a mí no me daba tranquilidad, no me daba paz. Y el asunto fue que se casaron y todo esto, y él lo primero que hizo fue sacarla de la comunidad, que no asistiera más. Y además de eso, pues ya estando viviendo con ella, le prohibió venir a la comunidad, seguir el liderazgo, ¿verdad? Con los niños. Empezó a maltratarla, a golpearla, ¿verdad? Y la embarazó, pero entonces el punto es que él se separa de ella, se divorcian y ella queda otra vez sola con su hijo, regresando de nuevo y dándome la razón de que no debía haber hecho eso. Yo le aconsejé a tiempo, le advertí a tiempo, pero ella estaba llevada por la pasión, por sus deseos y todo, y esto sucedió. Entonces, por eso quiero recalcar esto, creo que en otra paracha les dije acerca de este testimonio, y esto es lo que sucede hoy día con las personas solteras, con las personas, ¿verdad?, que están buscando de pronto una pareja, ¿no? No buscan en el lugar correcto, sino se ponen a buscar en otras partes, otros sitios, otros lugares, y se encuentran seducidos, atraídos, pero pierden la objetividad precisamente porque se dejan llevar por las pasiones, los deseos, las necesidades o los vacíos que puedan tener. Entonces allí hay que pararse firmemente y preguntarse qué es lo que realmente me atrae, qué es lo que realmente me atrae de esta persona, ¿sí? Quitarle todos sus atractivos, todas sus virtudes y todo lo demás y preguntarse qué es lo que me atrae y si eso me ayuda a mí para mi crecimiento espiritual, si eso es para mí una motivación más para yo crecer, si es una ayuda idónea, ¿verdad? Para yo servir mejor o qué, o sea, ¿qué está haciendo? Si esto me trae bendición, si esto me trae a mí bienestar, ¿sí? No solamente a nivel personal, sino familiar. O sea, uno tiene que hacerse todas esas preguntas, ¿sí? Y si esto está conforme, sobre todo a la voluntad divina, conforme a las leyes divinas y todo esto. Vamos a analizar este pasaje en el sentido soft, ¿sí? Del pardés, pero en el sentido más profundo, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí primero la estrategia del Eterno, ¿sí? La estrategia del Eterno allí, ¿verdad? Al que la mujer empezara a hacer todas estas cosas. Vamos a ver la estrategia del Eterno, ¿verdad? Y allí vemos nosotros lo siguiente, en el pasaje que leemos, dice, y la meterás en tu casa. Y esa parte está allí dos veces, ¿sí? La vemos también en el texto, ¿verdad? Que encontramos en el Pasuk 6, dice, y después entrará, perdón, no, dice, es en el pasaje 4, el Pasuk 4 dice, y se quedará en tu casa. Pues la meterás en tu casa y se quedará en tu casa. Interesante eso, ¿verdad? O sea, esta mujer cautiva, había que llevarla a la casa, meterla, quedarse ahí en su casa, ¿y con qué fin? ¿Verdad? Bueno,
Lo segundo es rasurará su cabeza, ¿ok? Rasurará su cabeza, bueno, vamos a ver de qué se trata. Lo tercero, cortará sus uñas. Lo cuarto, se quitará el vestido de su cautiverio, ¿sí? Lo quinto, llorará a su padre y a su madre por todo un mes. Y lo sexto, ya dice allí, después entrarás a ella, o sea, tendrás intimidad y ella será ¿qué? Tu esposa. Tú serás su marido y ella será tu esposa. Entonces vamos a ver aquí en el sentido soft. Y vamos a tratar de dilucidar aquí esta estrategia porque esto obviamente es el Eterno el que lo pide, el Eterno el que lo ordena y toca llevar a cabo esto, pero esto nos sirve también para el día de hoy. Ustedes saben que la Torah es más actual que el periódico de hoy. Entonces, allí, cuando dice meterás en tu casa o se quedará en tu casa, ¿qué quiere el Eterno hacer con esto? O sea, ¿qué podemos pensar en esto? Dice, pues allí ella tiene que ver cómo es que tú vives, cómo son tus costumbres, ¿sí? Cómo es que tú vives la vida con la Torá, ¿verdad? Cómo tú tienes esa comunión con el Eterno. Vamos a suponer que es una persona que no es creyente, que es de otra religión, ¿verdad? Pero entonces tiene que observar, permitirle, ¿verdad? A esa persona, hombre o mujer, ver cómo es que tú, ¿verdad? Haces las cosas, ¿sí? No estamos hablando aquí de traerla para tener ya intimidad. Acuérdense que es por lo menos un mes, mínimo un mes. Entonces, mirar a ver si te agrada esa forma de vida que llevas, si acepta al 100% tus costumbres, al 100%, o sea, no te coacciona ni nada, sino al contrario, te apoya y está de acuerdo y desea también tus costumbres, tu forma de vida, la forma de tú cumplir los mandamientos con el Eterno, la forma de tú vivir la Torá. ¿Sí? Entonces, mire lo hermoso que es el Eterno aquí, dándole oportunidad, ¿verdad? A esa persona que ha sido cautiva, ¿verdad? Sí, esa mujer, a aceptar totalmente tus costumbres como hombre del Eterno, ¿sí? Y dice aquí, rasurará su cabeza. Entonces, entendemos nosotros aquí que esa persona tiene que cambiar de mentalidad. Cambiar sí o sí su mentalidad. O sea que dejar su idolatría, su filosofía de vida, su religiosidad. O sea, tiene que renunciar totalmente al paganismo. Nosotros sabemos que el mundo está en un paganismo total. Entonces, allí es renuncia total a la idolatría, a la filosofía de vida, a su forma de pensar, a su forma de racionalizar las cosas, ¿sí? A su religiosidad incluso. Entonces, aquí es cambio de mentalidad. Quitar y raparse es como cambiar la forma de pensar. Es como que ya no voy a usar más esta cabellera, ¿verdad? Que he traído, estos pensamientos que he traído, estas ideas que he traído, esta filosofía que he guardado en mi vida, ¿sí? Es quitarme eso, raparme totalmente y permitir que sea renovada mi forma de pensar. Acuérdense que hay un texto que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, se renueva esa persona, se renueva esa persona. Dice allí, cortará sus uñas. Entonces, esto me habla a mí, como es de manos, me habla a mí de acciones. Entonces, si está dispuesta a hacer acciones nuevas, correctas, ¿sí? Por haberse arrepentido, ¿sí? Al ignorar las leyes divinas, o sea, si está dispuesta la persona a hacer acciones que corroboren, ¿verdad?, ese cambio de mentalidad, que no solamente falta, o sea, ese cambio de mentalidad, también son las acciones. Si hay cambio de mentalidad, pero no hay acciones, no tenemos nada, ¿sí? Mucha gente que sabe mucho, pero no hace nada. Entonces, no, es acciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambió la mentalidad, entonces debe haber acciones. El hombre bueno, el tesoro de su corazón saca buenas cosas, ¿sí? Y así mismo el árbol bueno da buenos frutos. Debe haber acciones, ¿sí? Cortará sus uñas. Allí tiene que haber acciones nuevas y correctas. Por haberse arrepentido, por haber hecho una teshuvá shelema perfecta de haber ignorado las leyes divinas. Dice, se quitará el vestido de su cautiverio. Se quitará el vestido de su cautiverio. Entonces empezará a vestirse adecuadamente. Recordemos nosotros que digamos, las mujeres de moda se vestían muy seductoramente, ¿sí? Y así pues hay muchas personas, hombres, mujeres, que se visten, ¿verdad? O sea, para seducir. Y sobre todo la mujer, porque el hombre es más de los ojos, más de la vista. Y entonces ahí ya empezará a vestirse física y espiritualmente. O sea, empezará a cambiar, a renovar su forma de vestirse, ¿sí? A renovar su forma de vestirse. Acuérdense que los justos
serán vestidos con lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos, los Masim Tovim, ¿verdad? Las obras buenas que hacen, ¿verdad? Entonces empezará a vestirse adecuadamente de mandamientos, ¿verdad? De misbot, ¿no? De Masim Tovim, y no solamente de una forma física, o sea, adecuadamente, cuidando no mostrar las partes herba o las partes que pueden seducir, ¿verdad? A un hombre o a una mujer, y también espiritualmente vestirse. Dice ayer Rashta, vístase cada uno de qué? De nuestro Adón Yeshua Hamashiach, o sea, que las cualidades de él, las características de él, sus midots, ¿verdad? Las podamos nosotros expresar con nuestra forma de ser, ¿sí? Y dice allí, y llorará a su padre y a su madre por todo un mes. Entonces, esto habla de arrepentimiento de corazón. Cuando dice allí, dejará padre y madre, es sinónimo de dejar su tradición, sus costumbres, su cultura. Pues sí, porque ella era cautiva, ya no iba a estar más con su padre y con su madre. Entonces, obviamente, es como renunciar prácticamente a esa tradición de familia, a esa cultura que se trae de familia, a esas costumbres que se traen de familia. Entonces, allí tendría o sea, esto habla de un arrepentimiento del corazón, ¿sí? Dejar padre y madre, dejar totalmente. Muchas veces eso fue lo que hizo Yeshua. Yeshua dijo, el que no dejare padre, madre, ¿verdad? Hijos, hijas, casas, hermanos, lo que sea, por causa de mí no es digno de mí. Eso lo dijo. Entonces, hay que renunciar a todo verdaderamente, ¿verdad? Cuando hay una teshuvá perfecta, cuando uno se apega al Creador y cuando uno quiere seguir a uno los pasos, bueno, uno los deja allí, el Eterno tendrá misericordia de ellos, pero uno tiene que seguir adelante. Sí, uno puede quedarse ahí estancado de que es que mi papá, mi mamá o lo que sea, no, o es que por tradición yo hago esto, o que por costumbre yo hago aquello. No, 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 ya, olvídese de la tradición, olvídese de esa cultura, olvídese de todas esas costumbres paganas y cosas que no están conforme a la voluntad divina. Entonces, esto habla acerca de llorar a su padre y a su madre todo un mes. Acordémonos que la escritura dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Eterno me recoge. ¿Sí? No hay problema, el Eterno lo va a recoger a uno. Él sabe cómo tratarlo y cómo sostenerlo a uno. ¿Sí? ¿Ok? 6, dice aquí, después entrarás a ella, o sea, dice aquí, tendrás intimidad y ella será tú serás su marido, ella será tu esposa. Y ojo aquí que, pues aquí es la que muchos fallan, ¿no? En este sentido, porque muchos empiezan es por esto último, ¿sí? Empiezan primero por la parte sexual y después ahí sí conozcámonos. Y eso es el gran error de hoy día. Si hoy día se sale una, dos, tres, cuatro veces, y después ya se empieza la intimidad, y después de eso es que empieza a conocerse a la persona. No es así. No es así. Según las escrituras no es así. ¿Sí? El amor se construye y hay que conocer a la persona, ¿sí? Entonces, aquí es donde muchos fallan y simplemente se van a vivir con la pareja, así, ¿no? Y aquí dice el Eterno, ella será tu esposa, tú serás su marido. Entonces, aquí hay que casarse conforme a las leyes de Moshe, conforme a las leyes de la Torá, ¿sí? Y las leyes de la Torá hablan de que no hay que casarse en yugo desigual, que hay que casarse, que hay que hacer, ¿verdad? Por testimonio, por imagen nomás, por Kiddush Hashem, por santificar el nombre de Hashem, hay que dar testimonio de que hemos unido a la pareja de forma legítima, ¿verdad? Ante testigos y ante personas, ¿verdad? Que pueden dar fe de que uno ha hecho las cosas de una forma correcta, ¿sí? Ante la sociedad y ante todos. Entonces, vean ustedes, es una forma, ¿verdad? Como el Eterno aquí, en su estrategia, ¿verdad? Como que nos pone un freno a esa pasión, a ese deseo, y nos hace que seamos objetivos, ¿no? Y nos da todas estas estrategias para entender, ¿verdad? Hasta qué punto, ¿verdad? Puede una persona que no pertenece, ¿verdad? A nuestra forma de creer, nuestra forma de entender las leyes divinas, de vivir las leyes divinas, se le da la oportunidad de que también forme parte de nosotros, parte del pueblo de Israel, parte de aquellos justos temerosos de las naciones que se han unido a Israel y darle así la posibilidad de poderse unir a uno en matrimonio, ¿sí? En matrimonio. Bien, como estamos obviamente los días de consuelo y reflexión, antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, si ustedes saben que estos son días de reflexión, días de consuelo también, porque vienen unas
haftará, o vienen unas lecturas de los profetas que traen consuelo al pueblo, ¿verdad? A pesar de lo que se vivió, lo que traíamos atrás, lo último que vimos fue allá la destrucción del templo, ¿sí? Tisha B'Av, la destrucción del templo. Entonces vienen días de consuelo antes de Rosh Hashanah. Y allí se procuraron los sabios poner allí en la Haftarah, que son los libros de los profetas, palabras de consuelo, ¿verdad? A Israel. Y aquí hay algo interesante. La Haftarah de esta paracha fue cambiada. ¿Sí? La Haftarah de esta paracha fue cambiada tiempo atrás, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Porque inicialmente era una paracha que contenía Zacarías 9:9, o sea, era una de las parachas que tenía dentro de la Haftarah, ¿sí? Tenías un texto que abarcaba Zacarías 9:9, ¿sí? Se cambió por Isaías 54, porque la Haftarah que se lee hoy es el capítulo 54 de Isaías o Isaías. ¿Y qué nos dice Zacarías o Zacarías? ¿Verdad? 9:9 dice, ahí se habla del Mesías de Israel, el libertador, el redentor, el hijo de David. ¿Sí? ¿Y por qué la cambiaron? Dice textualmente, ya digamos la fuente de información dice que la cambiaron porque los sabios se dieron cuenta que los cristianos lo asociaban con Yeshua el Mesías. Entonces cambiaron esa Haftarah y pusieron Isaías 54. ¿Ah? Interesante eso. Hay sabios que saben que Yeshua es el Mesías sufriente. Y como los cristianos asociaban, ¿verdad? Zacarías 9:9 con el Mesías sufriente, entonces agarraron, cambiaron la Haftarah y dejaron Isaías 54. ¿Y qué nos dice Zacarías 9:9? ¿Verdad? Voy a leerles de nuevo al 10. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Obviamente aquí está hablando del Mesías. Entonces, como asociaron esto a Yeshua, entonces los sabios quitaron esto de la Haftarah y pusieron Isaías 54. Ahora, ¿por qué les quiero referir esto? ¿Por qué yo les doy esta información? ¿Sí? Porque obviamente él vino digamos, ayudarnos en esta guerra. Él vino a ayudarnos en esta guerra porque dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y quién más que Él para ayudarnos en esta guerra que tenemos y que toca librar a diario? A diario. Una guerra a diario, espiritual. ¿Sí? Tentaciones, pruebas, luchas, de todo. Únicamente Él. Sí, únicamente Él. ¿Sí? Él es el que al final de los tiempos va a venir aquí, va a acabar con la guerra. Las naciones ya no se ensayarán más para la guerra y traerá paz, una paz duradera. ¿Sí? Y dice allí que su señorío o su dominio será de mar a mar, o sea, será en el mundo entero. El Mesías va a venir aquí a reinar y traerá la paz y la justicia que tanto se anhela. Entonces, ¿qué más que Él nos puede ayudar y capacitar para hacer esta guerra? ¿Qué más que Él? ¿Sí? El no tener en cuenta estas leyes, ¿verdad? El no tener en cuenta lo que nos dice aquí. Por ejemplo, este pasaje de las leyes de la guerra, podríamos quedarnos allí. Guerra, sí, bueno, en la parte literal, ¿no? Cuando Israel está en guerra, pero no, es que nosotros estamos en guerra. Y aquí les damos las estrategias, ¿verdad? Para librarnos de esa primera tentación que está allí en el menú del enemigo, ¿sí? Que es la parte de la inmoralidad sexual. Acuérdense que allí cayó Israel, ¿verdad? Allí con el rey de Moab, porque después de que Bilam bendijo, ¿no? al pueblo de Israel, entonces él mismo diseñó la estrategia para que el pueblo cayera en la inmoralidad sexual y entonces se desconectara, porque eso es lo que pasa con la inmoralidad sexual. La persona se desconecta de la presencia divina, se desconecta del Creador, ¿sí? Y empieza una serie de males, de cosas a suceder, problemas a suceder, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la persona se desconecta y no hay cosa que más, o sea, una de las cosas que más aborrece el Eterno
es la idolatría y la inmoralidad sexual. Eso hace un cortocircuito, ¿verdad?, entre el creador y su pueblo, entre el creador y sus hijos, ¿sí? La idolatría y la inmoralidad sexual, ¿verdad? Eso destruye hogares, acaba vidas, bloquea, ¿verdad? Visiones, planes, proyectos, en fin, un mundo de cosas. Entonces, por eso allí se hace énfasis, ¿verdad?, en esto, y esto llevándolo a ese plano, ¿no? De la guerra que libramos a diario, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Y si en esa guerra, ¿sí?, y en esa lucha, y sobre todo a los solteros, ustedes están allí deseando tener una persona, ¿sí? Aquí se da la posibilidad de que sea una persona, ¿verdad?, que no sea creyente, una persona que sea del mundo. Pero entonces tienes que ser objetivo y tienes que ser muy cuidadoso y ver si te va a sumar o te va a restar, ¿sí? En la parte espiritual, ¿sí? Porque no hay que ver tanto lo material, eso es lo de menos. Es en la parte espiritual que es lo que dura, que es lo eterno. Tienes que ver si esa persona que vas a traer a tu lado, hombre o mujer, te va a sumar, te va a apoyar y te va a hacer crecer, te va a hacer mejor persona, vas a madurar, ¿sí? Con él, no tú, sino con él también, ¿verdad? Y van a estar así sirviendo a Akadosh Baruj Hu, al Creador. Bien, y obviamente él vino a traer guerra espiritual, sí, claro que sí, y a capacitarnos, ¿quién? El Mesías, ¿verdad? Para ella. Por eso vino él a deshacer las obras del Satán. Así está escrito, él vino a deshacer las obras del Satán. Y por eso el Rashtá, Rabino Saúl de Tarso, 2 Corintios 5:17, dijo, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que nuevas. Nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que están hechas conforme a la voluntad del Creador. Así debe ser. ¿Sí? Todo tiene que estar conforme a la voluntad del Creador. ¿Estamos en la voluntad del Creador? ¿Estamos haciendo su voluntad? Es una respuesta que solamente tú la tienes. Yo la tengo. ¿Sí? Mis amados, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe, ¿verdad? Que podamos seguir disfrutando de este día de Shabbat y seguir disfrutando de esta preciosa Torah que nos enseña cada día más, ¿verdad?, a cumplir el propósito divino. Amén. Que el Eterno los ayude, que el Eterno nos bendiga y que pronto en nuestros días mande a nuestro justo Mesías, ¿verdad? Y Él venga aquí a reinar pronto en nuestros días. Amén, ve amén, amén, ve amén, amén, ve amén.